hablamos de practicalidad de todo esto, ¿no? El problema de la practicalidad que quiero también, de alguna manera, proporcionar, ¿no? Es, especialmente depende del contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú estás hablando a mi abuela y le hablas de nada de todas estas cosas, de qué significa que tú me digas que cómo estoy. A ver, es, obviamente, ese filosofar no lleva a ningún sitio, ¿no? Pero en el contexto del que hablamos, especialmente en la teología, cuando tú hablas con un teólogo, cuando tú hablas con, por ejemplo, somos protestantes evangélicos de las Asambleas de Dios en esta institución, entonces si tú hablas a una persona no protestante, o tú hablas con una persona no evangélica, o tú hablas con una persona de la Iglesia Ortodoxa cristiana, o de la Iglesia rusa, o si tú hablas con una persona, y estoy hablando solo del cristianismo, tenemos que entender qué significan todas estas cosas que hablamos, y sobre todo en el mundo occidental, especialmente en el mundo occidental, porque me acuerdo muchas veces creciendo en España, ¿no? Que, que ese ímpetu evangélico, de alguna manera en la sociedad, no llega, porque una, no utilizamos un lenguaje que ellos entiendan, y dos, porque lo que decimos tampoco lo tiene un contenido muy claro, de alguna manera, cuando nosotros lo explicamos, ¿no? Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Bueno, paremos por ahora, ¿no? Pero en otra ocasión, por ejemplo, ¿no? Es decir, am, bueno, voy a poner dos ejemplos. Uno es el ejemplo del presidente Trump ahora en Estados Unidos. Muchos de los cristianos evangélicos en este país van con presidente Trump. Y otros, muchos cristianos, van absolutamente en contra del presidente Trump. Y tú dices, pero no tenemos un único Dios, no tenemos la revelación de Dios, como Lutero dice, no leemos la misma Biblia, no vamos a la misma iglesia, no decimos que tengo la misma fe. Y si todo esto es así, ¿por qué tenemos cuestiones tan diferentes? Ahora, obviamente podríamos hablar de política más española, pero obviamente creo que poniendo el caso de Trump todo el mundo entiende muy rápido a lo que me refiero. Ah, Quizás desgraciadamente o no. Entonces, la practicalidad de todo esto tiene que ver un poquito en el, como por ejemplo, ¿no? Martin Luther King y se me escapa el nombre ahora. Malcolm X, no sé si os suena. Los dos tenían una misma intención, pero uno ganó y el otro no. Y de hecho uno fue muy rechazado y el que se rechazó fue Malcolm X en el contexto más universal y la razón en la que lo rechazan a él no fue porque, bueno, pone entre comillas muchas cosas, ¿no? Pero no fue solamente porque él decía ciertas cosas, sino porque él no sabía hablar el lenguaje que en aquel tiempo el ser humano de raza blanca entendía. Y Martin Luther King, que fue al seminario de blancos, entendió cómo hablar y hablaba ciertas cosas que los otros estaban entendiendo. Entonces, y esto ya son cosas chungas con mucha tensión, porque vamos a llegar a hablar de todo esto después. Pero fijaros como ya el problema del lenguaje es importantísimo. Da igual qué es lo que quieres decir si no entiendes cómo traducir lo que estás diciendo. El proceso de comunicación. Pero dejámoslo por aquí por ahora. Vamos ahora hasta Hegel. ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces, vamos a empezar con Agustín de Hipona. Voy a hacer esto rápido y lento. Si alguien tiene preguntas, por favor, preguntar. ¿Ok? Pero simplemente esto es más como un referéndum, de alguna manera, de decir, ves cómo hay algo que está cambiando en el mundo social y filosófico. Con Agustín de Hipona, tú vienes a una persona que dice que desarrolla casi todo de alguna manera influenciado por el neoplatonismo, rechazando el maniqueísmo, todas estas corrientes, y llega a describir yo diría casi que su obra magnum, ¿no? La ciudad de Dios, y las llega a escribir y describe a Dios como la verdad y el bien supremo, o el summum bonum, que se habla también en la filosofía ética. Y entonces el conocimiento para él es una manera que es como, es una especie de iluminación divina, que ya es algo así que nos tiene que empezar a sonar algo raro, ¿no? Es decir, a ver, yo cuando digo, yo conozco a mi mujer, yo no tengo una iluminación divina, ¿no? Entonces, él está hablando ya de algo muy específico. Y de repente él habla del origen del orden y la moral de una manera también divina. Y quiero que escuchéis esta palabra divina, porque esto no es normal en la teología contemporánea.
el concepto de divino, ¿no? Creo que lo voy a dejar aquí por ahora y voy a seguir al siguiente. Bueno, decir una cosa rápida. Ah, como cristianos, y a mí esto me pasó, desde luego, desde el principio, ¿no? Digo, oh, alguien tiene una idea muy importante en el cristianismo. Agustín de Hipona escribió un libro precioso de no sé qué, de la ciudad de Dios. Lo empiezas a leer y a veces te gusta, a veces no lo entiendes, pero es como que te falta algo. Y lo que te falta y que vamos a ver después es que la ciudad de Dios no se puede leer sin haber leído la República de Platón, porque la ciudad de Dios, de alguna manera, es una respuesta a la República de Platón. Y cuando no entendemos estas conexiones, como lo mismo a la teología del Nuevo Testamento o Jesús y el mito de Bultmann, no se puede leer sin haber leído Heidegger. O lo mismo con Barth y Kierkegaard, porque si, no, si solo leemos como cristianos que creemos en Dios y no como académicos, entonces nos estamos perdiendo el propósito de la obra magnum, que decimos de alguna manera, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí. Entonces, Agustín de Hipona. Ahora nos pasamos un poquito más adelante, ya en el siglo XI, XII casi, ¿no? Estamos con Anselmo de Canterbury. Y él escribe, que desde luego probablemente lo habéis escuchado, ¿no? En el Proslogion, que él dice, ¿quién es Dios? Es aquel del cual no puede pensarse nada mayor. ¿Pero qué es eso? Entonces, cuando tú dices yo creo en Dios, tú estás definiendo a Dios así. No sé, es raro, ¿no? No hablamos así. Pero ¿qué significa que estamos hablando de esta manera? Bueno, es que Anselmo de Canterbury piensa que el mundo ideal o las ideas, el mundo del concepto, es un mundo ontológico o un mundo óntico. Y cuando digo eso quiero decir es un mundo real, físico de alguna manera, pero más bien no físico, sino existente, ¿no? Entonces, cuando yo digo, bueno, yo creo en unicornios, ¿no? Tú me vas a decir, bueno, pues vale, y yo creo en, no sé, en cerdos volando, pero no significa que es real. Sin embargo, el concepto y su argumento dependen de esa metafísica a que se ha ido elaborando durante esos años hasta su presencia. Y él dice, Dios es aquel del que no, nada más puede pensarse, nada mayor puede pensarse, ¿no? Entonces, cuando yo te digo, bueno, piensa en Dios, y tú me dices, Dios es tan poderoso que puede levantar la roca más grande que existe. Entonces, cuando tú dices eso, acabas de caer en el problema del argumento, que dices tú, bueno, pero es que cuando lo defines, ya Dios es mayor que esa definición. Entonces dices, bueno, pues Dios puede levantar más rocas o Dios puede correr mucho más rápido. Cuando lo dices, Dios es ya lo siguiente, es todavía más, es algo mayor. Entonces, lo que están hablando es algo, si lo pensamos de alguna manera, hay un concepto del infinito que no entendemos como seres humanos, pero cuando lo hacemos objetivo, ¿no? Objetivizamos el concepto, ¿no? Cuando lo hacemos una cosa, lo cosificamos quizás, ¿no? Cuando lo cosificamos como un concepto, acabamos de acabar en el problema quizás incluso del éxodo, cuando el pueblo de Israel sale del éxodo, están en el desierto, Moisés va a hablar con Dios y cuando vuelve los ven todos con ídolos. Bueno, a ver, ¿no entienden nada o yo no entiendo nada de lo que estoy leyendo? Lo mismo que ponemos otro ejemplo. ¿Cuántas veces en los evangelios sinópticos vemos que Jesús alimenta a una multitud? La siguiente ocasión los discípulos dicen, ¿qué vamos a hacer? No tenemos comida. Y dice, pero ¿no lo has hecho ya? Y ahora Jesús lo vuelve a hacer. Pero espérate, ¿qué es peor? Porque después de esa otra ocasión, los discípulos dicen, no tenemos otra vez nada que comer para nosotros mismos, no una multitud. Y Jesús dice, bueno, pues yo, a ver, tengo que llamaros necios o ignorantes o algo, ¿no? Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, otra vez, vamos, eso lo quiero dejar para la siguiente sesión. Nos vamos a Tomás de Aquino, otro grande. Y él desarrolla una filosofía menos platónica y más aristotélica. Dejémoslo ahí, no tenemos que definir mucho ahora más de Platón y Aristóteles por ahora, ¿no? Pero es como que hay dos metafísicas diferentes, hay dos descripciones de la realidad o de la estructura de la realidad que son muy diferentes.
Y básicamente él crea una especie de lo que le llaman las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, ¿no? En aquel entonces fue revolución, pero hay un problema, porque lo que él está diciendo con esas 5 vías de la existencia de Dios no demuestra a Dios. Y ahí está, otra vez, parte del lenguaje y del problema. ¿Qué es lo que están demostrando las 5 vías aristotélicas? Las 5 vías aristotélicas demuestran que hay una necesidad metafísica de la existencia de Dios. No que Dios existe, no que el que existe es Dios, y no que el Dios que existe es otra cosa que simplemente la causa sui, o la causa en sí misma, o como si fuera, piénsalo de el motor que mueve, pero nunca es movible, ¿no? De alguna manera, que es lo que le llaman la primera causa de, de parte de las 5 vías. Entonces, Dios todavía, o sea, con Tomás de Aquino todavía vemos que incluso su desarrollo del conocimiento, del entendimiento humano, de la filosofía, depende del concepto de Dios. Incluso Platón. Platón no conocía a Jesús, fue antes que Jesús. Aristóteles lo mismo. Pero ellos tenían un concepto de algo que a ellos no lo llaman, bueno, lo llaman Dios de alguna manera, pero no es el Dios judeo-cristiano o el Dios judío. Pero ya llegaban a ese punto interesante. Y eso ya tiene que ponernos en un punto de inflexión, porque otras personas no cristianas a los que nosotros pretendemos evangelizar, ellos pueden decirnos, sí, sí, pero es que ese concepto fue desarrollado por la escuela de Hillel, o la filosofía de, ¿sabes?, de platonista, que incluso muchas de las reflexiones cristianas que tenemos a veces son no muy buenas porque son demasiado platónicas, o son muy buenas porque son demasiado platónicas. Entonces, es decir, tenemos que entender exactamente qué es el concepto cristiano, qué es lo que, quién es Jesús, de alguna manera, ¿no? Y eso vamos a hablarlo la semana que viene. Ok, Martín Lutero. Y esto es genial y horrible. Y lo siento porque soy protestante, pero también tengo que decir que también hay cosas horribles, ¿no? Y primero, él descubre, ¿no? O de alguna manera, y vosotros lo sabéis, así que no voy a entrar mucho en historia, ¿no? Pero descubre que hay cosas, inconsistencias hasta tal punto que él llama al Papa el anticristo, ¿no? O sea que no es cosa fácil. Tú no lo vas diciendo por ahí a tus amigos, tú eres el anticristo, ¿no? Y su jefe supremo, de alguna manera, este tío le dice, tú eres el anticristo, y lo define de manera teológica. Pero llega a decir, ¿por qué? Bueno, pues por todo lo que estaba, la situación cristiana que está pasando, especialmente con problemas que tenía en su localidad con otro clérigo, ¿no? Que hablaba de las bulas y las indulgencias y todas estas cosas. Pero llegamos a una cuestión teológica que dice, Lutero prioriza la revelación divina. Ahora, como cristiano digo yo, ¿tengo un problema con eso? No. Pues claro, sola escritura, ¿no? Pero sí hay un problema que desarrolla al decir que priorizamos la revelación divina. Porque cuando entendemos cómo el conocimiento humano funciona, tengo que decir, ¿y os acordáis de aquella división que habíamos hablado del mundo imagen y mundo lenguaje? Donde hay dos maneras de entender las cosas, ¿no? El mundo imagen es más como algo donde hay una percepción sensorial. Y no trato de explicarlo elaboradamente, racionalmente o lingüísticamente, siempre digo, es como digo, veo una nube que se parece a un unicornio y os voy a explicar, vi un unicornio volando, ¿no? Y después tenemos un mundo lenguaje donde describimos las cosas hasta tal punto que algunos dicen, bueno, pero el hecho de que lo describes ya lo has estructurado y como lo describes y lo estructuras, quiere decir que tú has creado un concepto que quizás no se manifiesta al concepto del que tú has percibido. Entonces, el problema de la revelación aquí es este. Si lo que yo leo en la Biblia es la revelación de Dios, y digo, pues no lo dudo, entonces la segunda parte es por qué dos personas lo entienden diferente. Y dices tú, bueno, es que claro, Dios habla de muchas maneras, y de hecho la epístola a los hebreos lo dice así. Dios ha hablado de muchas maneras, ¿no? Antes. Y ahora nos está hablando a través de las escrituras, o de su Hijo, ¿no? Y ahora en las escrituras el problema es, bueno, yo no soy como los apóstoles. Yo no tuve conocimiento directo de Jesús. Entonces el cristianismo que yo tengo no es el cristianismo, o al menos no tengo acceso al mismo cristianismo de los discípulos de Jesús. Pablo incluso, y esto es contencioso,
Es, bueno, sí él lo tuvo, pero no quizás, bueno, quizás como la visión del resucitado con ese elemento pascual y se puede ver así. No, por eso algunos dicen que fue el último apóstol, ¿no? Llamado el último apóstol, ¿no? Como un abortivo, ¿no? No obstante, incluso Pablo tiene una experiencia del cristianismo muy diferente a la nuestra. Y veremos después al principio, ya en el capítulo 1 creo que es, del libro de Ghibellini, donde el primer problema es que hay un tipo llamado Adolf von Harnack, que va a decir que el cristianismo que recibimos nosotros está primero mezclado con helenismo, ¿no? Está el concepto judío, el concepto helénico, pero además hay un problema porque es que no es el cristianismo de Jesús, sino el cristianismo de Pablo. Y tú dices, pero ¿no es el mismo? Bueno, dejo la pregunta abierta. No, no hay que contestarlo todavía. Sí, Andreu, No sé si es el momento, pero dale. es que me haces pensar en que esta actitud que tiene su porqué de Lutero empieza a construir la subjetividad, o sea, mi percepción de algo empieza, es como una bolita de nieve que a lo largo de la modernidad rueda, rueda y al final se convierte se lo come todo. Y incluso explica muchas cosas de nosotros mismos, que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo y nos rompemos eh, innumerablemente, porque como yo tengo a mí Dios y y la palabra sirve para desautorizar a todo Cristo. Bueno, me paso un poco, pero No, no, Andreu, creo que estás en lo correcto. Otra vez, lo que pasa, ¿no? Es, y vamos a verlo con Marx después, lo que pasa con todo esto es que no se puede ser tan blanco y negro, y que lo somos, y yo lo soy, ¿no? Pero la cuestión es decir, no es ni que él lo hizo mal, ni él que lo hizo bien. Y el problema también parte de la filosofía que nos ayuda, es decir, cuidado, porque en el momento que finalizas o completas la objetivización de algo, eso es un ídolo. En el momento que dices que tú sabes quién es Dios, te lo has cargado. Adelante, William Muñoz. Es interesante, justo más adelantado, porque iba a decir eso, es que precisamente la gente tiende a idolatrizar, ¿no? Este pensamiento. De Ah, hecho, vemos la reforma marca un hito y nadie puede decir que no. ¿no? Históricamente y teológicamente marca también a la iglesia. Sin Sí. embargo, muchas veces veo a personas que idolatran eso y Ujú, como que de allí, de ese casilla, no puede salir. Esto lo claro, dijeron y es así, porque tal. Pero bueno, ujú, lo ha dicho Andreu, la Biblia mismo muchas veces lo desautoriza porque claro, o es una o es otra. Entonces, exacto. encontrar el equilibrio, al final también, ¿no? Evidentemente estamos un poco filosofando teológicamente, pero Exacto, encontrar el equilibrio pertenece al Espíritu Santo. Pero Pablo exacto. dijo algo así como, bueno, predicar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Bueno, no era de predicar, pero algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Del Espíritu con el entendimiento. Entonces, creo que es nuestro deber como teólogos, no solamente hacer todo espiritual, que es necesario y 100%, Ujú. sino también fundamentar lo que hacemos, ¿no? Sí, William, y antes de que te doy la palabra a ti, Elizabeth, es que algo muy interesante que ya pasa ahora, ¿no? Es decir, el conocimiento que Abraham tiene de Dios no es el conocimiento que yo tengo de Dios. Y la pregunta primera es, ¿debo de tenerlo o no? ¿Puedo tenerlo o no? Y de alguna manera aquí soy yo muy evangélico pentecostal y digo yo, sí, claro que hay que tenerlo así, ¿no? Pero la parte académica nos impide decir que sí lo tenemos todavía. O al menos yo personalmente yo no puedo decir, como yo lo leo en la Biblia, ese es mi cristianismo. No. Entonces la cuestión es, ¿qué hago? Entonces, otra vez, pregunta abierta. No vamos a definir nada todavía. Adelante, Elizabeth. Gracias, Josué. Lo genial de la filosofía es que te conduce a la postura del pensamiento crítico, Ujú. ¿no? Y, por ejemplo, hablar de Martín Lutero, sí, chévere, lo que hizo y genial, pero nos olvidamos también, por ejemplo, de sus escritos Ajá. antisemitas, de la expulsión de los judíos, de la quema de sinagogas, en su obra, ¿no? Sobre los judíos y sus mentiras. O sea, creo que Sí, es importante mantener un punto crítico, lo que decía William, ¿no? El equilibrio. Entonces, el hecho de ver el avance de la filosofía y su influencia en el cristianismo y demás, es también reconocer esos puntos, ¿no? Desde un pensamiento crítico, no exacto. solamente lo genial, sino analicemos el todo, ¿no? Y creo que eso es lo genial de estudiar la filosofía.
Exacto, y al final la pregunta que nos viene, ¿no? Que nos toca de alguna manera, es cuando tú ves, y creo que esto es muy fácil de verlo, ¿no? Cuando tú lees a Jesús, tú, ya momentáneamente, tú te preguntas, ¿tú crees que nuestro Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, son Hijo de Dios, Dios? ¿Tú crees que Dios quiere que tengamos 390.000 denominaciones cristianas? Pues es pregunta básica, ¿no? Lo que pasa es que estas preguntas básicas también tenemos que decir, pero vamos a ser un poquito gris. Porque de alguna manera lo que hizo Lutero llama la atención a los problemas de la Iglesia Católica. Y aquí vamos a llegar otra vez. Es que no me quiero adelantar porque... pero llegamos a después lo que va a pasar con la izquierda hegeliana, donde al final se va a ver que todo tiene que ver una especie de una reacción al poder humano. O al poder. Y dices que al final, incluso Marx cuando habla del opio del pueblo, ¿por qué es la religión el opio del pueblo? Porque al final justifica poderes como los católicos, en el tiempo de Lutero, hacer lo que no debían, aparecerse o comportarse como el anticristo. Ok, pero espera que hay mucho más, así que vamos allá. Vamos a Juan Calvino. Otra personalidad, filósofo, aunque más teólogo que filósofo, pero incluso en su tiempo, ¿no? Ya en el siglo XVI, rechaza la capacidad de la razón. ¡Bravo! Es cierto, ¿por qué no? Pero comprende a Dios fuera de su revelación, que no, o sea, perdón, rechaza la capacidad de la razón para comprender o para entender a Dios fuera de la revelación. Pero volvemos al mismo problema que teníamos con Lutero, pero todavía peor. Y ahora explico. No solo es un problema hermenéutico de qué revelación y cómo entiendo yo tal revelación, ¿no? Sino que además subjetiviza la experiencia cristiana y peor todavía, y estos son los dos puntos más claves para mí, o sea, él acierta de alguna manera en decir, la razón no puede llegar a entender a Dios completamente, ¿no? Fuera de lo que podemos entender. Ah, ¿no? Pero llega un punto de decir, pero vamos a hablar de la predestinación. Y digo yo, "Ah, ¿cómo? ¿Como dogma? Vale, pues sí, lo digo. Sí, pero también puedo decir como dogma muchas cosas, ¿no? La mujer cállese en la congregación, como dogma, pero si no entiendo lo que significa y por qué se dice, o como dogma digo, pues aniquilemos y cortemos y destrocemos y trituremos a las personas en Palestina. ¿Ok? Pero eso es un dogma correcto, eso es lo que Dios quiere. Entonces, otra vez, no se trata de responder ahora mismo a las cosas, se trata de empezar a preguntarnos cosas. ¿Y cuál es el problema que digo yo de la predestinación? ¿Por qué es un problema? Porque desde el mundo filosófico, no teológico, filosófico, puedo decirle, no tienes ninguna forma de verificar que lo que dices es correcto. De alguna manera, y esta es la parte graciosa de la ciencia, que de verdad es que Dios nos tiene que humillar tremendamente. Los más avances en la ciencia que tenemos son lo que se puede decir de alguna manera filosófica, tautologías. ¿Qué significa eso? Pues te voy a decir, la ciencia no explica por qué, por ejemplo, cómo ser feliz, ¿no? La ciencia no puede explicar que, oh, si eres feliz es que hay unas cuestiones químicas en tu cerebro que no sé qué. Y dices tú, vale, pero no me has dicho nada. Eso es una tautología. Es decir, bueno, yo siempre me caigo cuando tropiezo. Y dices, te lo explico. La ley de la gravedad. Ok, pero no me has dicho nada todavía. Es simplemente, por eso lo del mundo imagen, mundo lenguaje. Simplemente me has cambiado la misma descripción, pero es exactamente lo mismo. Me estás diciendo que la razón por la que caí es porque existe una ley de la gravedad. Obviamente estoy súper simplificando las cosas, ¿no? Pero en ese sentido es o sea, ¿qué me estás diciendo? No me estás diciendo nada, ¿no? Y es que de alguna manera siempre me gusta, ¿no? Irnos atrás a decir, no hay nada nuevo debajo del sol, como decía nuestro amigo sabio, ¿no? Pero vamos a ver que hay cosas nuevas debajo del sol muy pronto. Pero esas cosas nuevas son algo muy interesante. O sea que vamos a ver, llegamos allí. Ok. Entonces, Juan Calvino también estaba ahí dependiente de Dios, del concepto de Dios. René Descartes. Bueno, o Descartes, como se dice, ¿no? Realmente. Él descubre que de verdad fue una revolución filosófica. Y casi que lo puedo incluso hasta conectar con Génesis. Y ahora explico por qué. Él descubre, ¿no? Déjame ver si tengo textos de él. Ok, entonces no voy a explicarlo mucho ahora, lo leemos ahora. Pero él descubre que si yo ahora empiezo a dudar todas las cosas, ¿no? Es decir, pero ¿qué es lo que estamos haciendo de alguna manera, ¿no? Dudo
que es la revelación, que soy yo, Él llega a descubrir que el fundamento primario para no dudar las cosas es el descubrimiento del cogito. El cogito, que es el pienso, luego existo, ¿no? Yo descubro que es como que hay alguien más dentro de mí. De alguna manera, como dice Pablo, ¿no? También, ¿no? Que dice, tengo la carne y tengo ese espíritu. Tenemos que guiarnos por dónde, ¿no? Y esa dualidad que estamos viendo, pero él lo hace de una manera muy diferente. Se trata de que la certeza de toda su base epistemológica se centra en el descubrimiento de un ser que piensa, y ese ser que piensa es diferente al ser que existe. ¿El qué? Entonces, el ser que existe tiene una extensión física. El ser que piensa, no, pero existe. Entonces, este hombre acaba de descubrir, o al menos proponer, que hay dos existencias, o como si fuesen dos dimensiones existenciales, o dos ontologías de las cosas. Lo que antes Platón hablaba, no sé si os recordáis el mito de la caverna, ¿no? De ese ser que tiene que salir de la caverna y descubrir realmente la idea, ¿no? La idea es la realidad máxima, no las formas. Pues llegamos aquí con este y él dice, mira, no nos vamos a hacer muy platónicos ahora, pero es que estoy descubriendo que hay dos entes puramente reales y lo sé precisamente por la certeza que tengo del cogito. Pero mira, en vez de que lo digo yo, que lo diga él. Dicen sus meditaciones metafísicas. Pero el hecho de que yo no pueda pensar a Dios, sino como existente, se sigue que la existencia es inseparable de Dios. Y por lo tanto, que verdaderamente existe. Y no porque y no porque mi pensamiento haga esto, que eso es extremadamente importante. No pienso en Dios porque yo lo pienso, que es lo que va a hacer después Feuerbach, y ya hablaremos de él. Sino al contrario, porque la necesidad de la cosa misma, ahí mete la pata, es decir, de la existencia de Dios, me determina a pensarlo. Pues yo no soy libre de pensar a Dios sin existencia, esto es, el ente sumamente perfecto sin suma perfección, como lo soy de imaginar un caballo con alas o sin alas. Entonces, otra vez, no parte de... ¿Tengo algo más? No, ok. Parte de este pensamiento, de esta reflexión, es primero dos cosas. Una, necesita a Dios, él mismo, intentando descubrir cuál es el proceso de pura certeza para poder construir todo nuestro pensamiento. Necesita a Dios. Pero si Dios es una necesidad, entonces Dios en este caso funciona como metafísica, como estructura, como razón, como principio, como origen primordial de todas las cosas. Pero cuando decimos eso, vamos a ver después que tenemos un problema. Ahora, esto es más filosófico que teológico, lo entiendo, pero el punto clave es este. Hasta ahora estamos viendo que todos tienen como una dependencia al concepto de Dios para nada, o sea, para hacer todo, ¿no? O sea, sin el concepto de Dios no se va a ningún lado. Seguimos. Nuestro amigo Pascal. No sé si conocéis la apuesta de Pascal, si alguien la sabe, pero bueno, casi que... Ok, lo digo así de esta forma rápida, que creo que lo tengo aquí, sí. Pascal, ya el siglo XVII, ya es famoso por esta apuesta y de alguna manera lo voy a llamar yo como el protopragmático en este sentido. Y él dice, bueno, tenemos una incapacidad en la razón para probar la existencia de Dios. Y digo yo, bien, correcto, vamos a ver cómo lo desarrollas. Y de repente dice esto. Entonces examinemos este punto y digamos, o Dios existe o no, pero ¿hacia dónde nos inclinamos? Aquí la razón no puede determinar nada. Nos separa un caos infinito. En un extremo de esta distancia infinita se lanza una moneda que va a caer cara o cruz. ¿A qué quiere usted apostar? La razón no puede hacer que usted opte por una u otra parte, ni puede, ni puede probarle que una u otra está en el error. Sopesemos la ganancia y la pérdida, que supone decir que Dios existe. Cualifiquemos los dos casos. Si usted gana, lo gana todo. Si usted pierde, no pierde nada. Entonces no lo dude, apueste a que sí existe. Ahora tú dices listo, seamos pragmáticos. Pero cuando al final te confrontas en esta parte con Jesús, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, os
estáis haciendo estos milagros o estas señales en mi nombre, apartaros de mí, hacedores de maldad, nunca os he conocido. Y dices, "Uf". Entonces ya no es una apuesta pascaliana, si lo quieres decir, porque al final yo puedo decir, pues sí, yo sé que Dios existe, pero no he ganado nada tampoco. La apuesta es falta. O sea, ¿qué hacemos ahora con esto? Nuestro amigo Spinoza, y aquí entramos ya a algo diferente. ¿Qué es Dios para Spinoza? Dios es la sustancia única. Lo que todos los modos, perdón, la que todos los modos o cosas finitas derivan, despojando a Dios de características antropomórficas. ¿Cuál es lo bueno de este hombre? Bueno, pues que nos ha salvado del problema del mundo divino, porque siempre es tan difícil hablar de ello, ¿no? Que es decir, ¿qué decimos? Y lo que él hizo es lo malo, divinizó el mundo físico o el mundo ontológico. Entonces ahora, que para él, de alguna manera, Dios equivale a la naturaleza. Y entonces entramos en una especie de algo interesante que en la filosofía se llama naturalismo, ¿no? Y que vemos a diario, incluso en la iglesia, cuando las personas hablan de decir, oramos porque estoy enfermo. Bueno, ¿tú qué dices? Lo dejamos ahí, ¿verdad? Porque dices, bueno, yo voy a orar, ¿vale? ¿Pero también te vas al médico? Otra vez, lo dejamos ahí. No tenemos que meternos ahora en esto, ¿vale? Pero de alguna manera, es decir, incluso este hombre, incluso cuando está hablando de una manera muy naturalista, depende del concepto de Dios. Ok, seguimos. Otra vez, el propósito aquí es simplemente enseñaros cuántas personas dependen del concepto de Dios, para hablar incluso de algo, ¿no? Nuestro amigo Leibniz, con su, a ver si lo digo bien, monadología. Él dice que todos son mónadas y que en cada mónada todo es infinito y lo dejamos ahí porque es difícil, ¿no? Pero dentro de esto, él entiende a Dios como el ser supremo. O sea que Leibniz, de alguna manera, localiza a Dios como un principio metafísico absoluto. Otra vez, mira, lo dejamos aquí, porque el propósito de esto es simplemente que veáis, ¿no? Es, todo el mundo sigue pensando en Dios. Con Kant, bueno, otra vez, sin explayarnos mucho. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que la existencia de Dios de alguna manera es como, es más bien una especie de un postulado epistemológico y moral. ¿A qué quiero decir con esto? La metafísica que antes dependía de Dios como el ser que, bueno, quizás no quiero decir ni ser, ¿no? Pero como el principio de la existencia de la realidad, con todo esto, lo que pasa es, ya no es importante para Kant porque realmente no se puede probar. Y lo que dice es, de alguna manera, casi como Pascal, ¿no? Dice, bueno, ¿sabes qué? Es casi moralmente práctico, o necesitamos moralmente el concepto de Dios para poder tener una ética, ¿no? Básicamente. Y lo quiero dejar ahí, no lo quiero complicar, porque otra vez el propósito hasta ahora ha sido simplemente decir que todo el mundo depende de ese concepto de Dios. Uf, Hegel, ¿cómo lo digo en 3 minutos, en 3 segundos? Ok. Digamos que para Hegel la realidad no es estática, sino que está en un proceso de devenir. ¿Qué quiere decir? Que hay una especie de lógica en la conciencia humana, social y comunitaria, donde todas estas cosas que pasan en el movimiento social, político, filosófico, cristiano, incluso los movimientos cristianos, son una especie de revelación de la autoconciencia de Dios. Otra vez, creo que lo voy a dejar por ahí. Digamos que al final de todo en el mundo escatológico llegamos al espíritu absoluto, que es Dios, que al final finalmente se conoce a sí mismo y es conocido como él siempre ha sido. Eso, lo dejamos ahí, ¿verdad? Pero otra vez, el punto clave es que incluso Hegel, hasta Hegel, todas estas personalidades, y fueron, obviamente hay otros que no encajan tanto así, pero la gran mayoría de las personalidades hasta aquí dependen del concepto de Dios. Ok, vamos allá. Ah, por tiempo paso esto del descanso, pero otra vez, si os pregunto, ¿cuál fue el propósito de esta segunda parte de la clase hasta ahora? Decir que el concepto de Dios es necesario para todo el pensamiento del ser humano, hasta Hegel. Punto. ¿Sencillo? Venga, ok, pues vamos allá. Ahora, ¿qué es esto del hegelianismo de izquierdas? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues hay una revuelta de alguna manera. Y dice Pannenberg mismo, ¿no? En su libro, dice, contemplar al hombre y su especificidad en relación con la naturaleza se ha convertido indudablemente en un lugar común de observación. Y lo que vamos a ver ahora es personalidades como Feuerbach
y Marx, que quizás ya te lo paso rápido, ¿sí? Lo que pasa con este hombre es que él va a decir cosas que duelen, porque al final este es, de alguna manera, un teólogo, pero se estudia en filosofía, porque hizo, de alguna manera, teología filosófica o filosofía teológica, y lo que hace es llegar a esto y dice, ¿qué es Dios? Proyecciones de las esencias humanas. Punto y final. Y como creo que quiero dejar un poquito de tiempo para preguntas y comentarios después, lo voy a dejar aquí por ahora, pero decir solamente que lo que está pasando aquí dice, ¿sabes quién es Dios? Y esto se parece un poquito a Protágoras cuando dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Lo que dice, de alguna manera, es el canon de nuestro entendimiento somos nosotros mismos. Todo ese conocimiento que decíamos, ¿quién soy yo? Preguntemos a Dios. Ahora es, ¿quién soy yo? Me pregunto a mí mismo. Y voy a dejar aquí algunas cosas así interesantes, no para hablar, pero para pensar. Todos estos movimientos que vemos ahora de ah, homosexualidad, de transgénero, de todo lo que tú quieras pensar en ese sentido, del mundo de lo que le llaman, ¿no?, esta parte progresista, ¿de dónde viene la verdad? ¿Dónde ponen ellos la verdad? Siempre. En sí mismos. Nunca es en algo externo. Nunca es en Dios, porque eso es horrible. ¿Quién es Dios? No sabemos quién es Dios. No lo ponen en dónde. No lo ponen en las instituciones políticas. De hecho, ahora hay mucho más activismo social, ¿no? No lo ponen en la familia, en el concepto o en la institución familiar. No lo ponen en... bueno, ya me entendéis, ¿verdad? La verdad no viene nunca de fuera, sino siempre de dentro. Y en algún sentido, otra vez, seamos un poquito grises. Solo un poquito. No mucho, un poquito. Lo gris es que, de alguna manera, sí es cierto que algo de la verdad viene dentro de nosotros mismos. Pero otra parte de lo que tenemos que entender es que hay una verdad que completamente nos supera. Y cuando en vez de protestar siempre oh, si la Iglesia Católica es una institución con los cánones y no sé qué y tal, hay que ir en contra de ellos seguro. O si hay otras religiones o hay unos poderes políticos de no sé qué, hay que ir en contra de ellos seguro. Bueno, a veces sí y a veces no. Y esto como teólogos tiene que realmente despertarnos a decir qué es lo que realmente Dios quiere. Porque os acordáis que en la primera clase os dije, pero ¿qué significa ser profeta? ¿Sabes? O sea, cuando leemos la Biblia. Pues de alguna manera espero que todos nosotros en esta clase, aunque sea muy difícil y muy, filosofía y tal, nos enteremos de que ser profeta de alguna manera es lo que estamos haciendo nosotros. Y no se trata de que yo hable la voz de Dios, porque eso no es realmente, al menos en mi caso, posible, pero sí se habla de que yo hable en nombre de Dios. Pero para hablar en nombre de Dios como profeta, yo digo primeramente, cuidado. Cuidado, porque muchas de las cosas que queremos decir, yo estoy seguro que son equivocadas, que están equivocadas acerca de Dios. No obstante, otra vez, el ímpetu aquí es, seamos profetas. Y a veces el ser profeta no es tanto decir lo que las cosas son, sino también defender lo que las cosas no son. En el caso de Feuerbach, yo digo, sí, ¿sabes qué? A veces tenemos ideas equivocadas de Dios. Cuando pensamos en conceptos como la omnipotencia de Dios, que, por ejemplo, después veremos un filósofo que dice, bueno, Dios no es omnipotente en sí, ¿no? Cuando pensamos en esas cosas tenemos que pensar, bueno, sí o no y en qué caso y en qué sentido. Porque si digo que Dios es omnipotente, desde mi punto de vista subjetivo, pues yo no tengo mucho problema porque yo no soy muy potente, ¿no? Entonces, en ese caso, muy bien. Pero si lo digo filosóficamente, pues no es que diga que sí o que no, es que la verdad no sé ni muy bien lo que estoy diciendo. ¿Entiendes? Porque al final después tenemos problemas lógicos que, otra vez, como Kant dice que como seres humanos si pensamos en categorías lógicas, entonces yo no sé muy bien qué significa esto, de decir que Dios puede ser malo pero no lo es, pero es bueno pero nunca lo va a ser, pero... ¿Entendemos la dificultad aquí? No puedo pensar como Dios, y ese es el punto principal. Entonces, de alguna manera, Feuerbach es correcto de que a veces nuestro Dios y nuestro cristianismo son proyecciones de las esencias humanas. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque a veces tenemos que pensar también, ok, con cuidado, porque no quiero que me echen del trabajo ya mañana, ¿eh? Pero tenemos que pensar en el concepto de Satanás. ¿Os acordáis del libro de Job, no? El libro de Job, que ya tiene que
nos tiene que poner en dificultades, porque parece ser como que Satanás va a la corte real divina de Dios y le dice, Dios, mira, este justo es justo porque todo le va bien, así que dame la oportunidad que le voy a dar, ¿no? Y dices tú, pero espérate, ¿dónde lo pongo yo, esa especie de... ¿Dónde localizo ese diálogo de Job en el mundo de la teología de hoy? Y a veces quizás ese Satán que vemos en hebreo lo hemos mitologizado tanto de alguna manera que creemos que ese Satán en ese momento, porque yo estoy seguro que Satán es un ser, al menos por ahora, es un ser existente divino contrario a Dios. Pero en el libro de Job no estoy seguro, porque Satán es un acusador y parece que de alguna manera es como en esa artilugio literario, de alguna manera, lo que se está haciendo es refrendando lo que hacemos nosotros como seres humanos. ¿Cuántas veces vamos y calumniamos a otras personas en nombre de Dios? ¡Ay! ¿Cachis? Nos pasa a todos. Y al final observamos el comportamiento que Lutero ciertamente dijo, el Papa es un anticristo. Y a veces de alguna manera nosotros tenemos que preguntarnos, cuidado, ¿estamos funcionando como el anticristo? Obviamente no somos el anticristo, pero ¿estamos haciendo cosas contrarias a Dios? Ese es el punto básico, ¿no? Entonces, en el sentido de Feuerbach que estamos hablando aquí es, tenemos concepciones de Dios o en la teología que son proyecciones nuestras, subjetivas. Yo digo que sí. Os lo dejo a vosotros que lo penséis. Otra vez, por tiempo y que porque quiero dejar un poquito así de preguntas y tal, voy a pasar esto. Obviamente leerlo si tenéis tiempo para indagar un poco más. ah, pero sí, lo voy a pasar. Vamos aquí a este. Ok, primero, entonces, algo quizás que yo añado, de alguna manera, a mis conceptos de Dios. Vamos a hablar de Marx rápidamente. O brevemente, más que rápidamente. Am, Vaya, vamos a ver, pues, ok, él habla de un materialismo histórico. ¿Qué es eso de un materialismo histórico, no? Pues, recordar que dije o que definía un poquito que en Hegel había una especie de una autoconciencia de Dios que se desarrolla a lo largo de la historia y que llega al final con esa concepción del espíritu absoluto. Nadie entiende nada, no os preocupéis. Yo creo que, bueno, de hecho hay una historia que parece ser que el mejor estudiante de Hegel, no sé si es cierta, pero lo digo, am, supuestamente estaba al lado de Hegel cuando estaba ya muriendo, ¿no? Falleciendo. Y las últimas palabras de Hegel creo que fueron algo así como, Dios mío, no has entendido nada de mi filosofía. Y era el mejor de sus estudiantes, y dices tú. Así que, si no entendéis filosofía, no os preocupéis, o sea, suele pasar. Pero llegamos a Marx y ¿por qué dije esto de Hegel? Porque lo que hace Marx es la inversión hegeliana. Vamos a ver si lo hago rápido bien. En una parte, ¿os acordáis de ese Descartes, Descartes, que estaba hablando de esas dos concepciones? La concepción como ese ente que es diferente al ente físico, res ens, con la res extensa y todas esas cosas. Y lo que está pasando aquí es que en este sentido lo que Marx hace es decir, mira, no es que haya una autoconciencia divina o llámalo idealismo alemán, no es que un concepto espiritual, que no me confundáis espiritual en el contexto cristiano aquí, pero en ese espíritu ideal, esa idea, ese concepto que existe y que después que afecta lo material, lo que hace Marx es decir, no, hay unas concepciones materiales que afectan a la idea. Y por eso llama, y otra vez voy a pasarlo rápido, lo hago, quizás lo hago eh, ok, lo voy a hacer al revés. Empiezo por el final. Dice, el proletariado apenas comienza a aparecer en Alemania como resultado del desarrollo industrial que está teniendo lugar. Pues no se trata de una pobreza natural, o sea, artificial, alguien la está creando, sino de una pobreza artificialmente producida. La única emancipación prácticamente posible de Alemania es la emancipación basada en la teoría única que sostiene que el hombre es el ser supremo para el hombre. Alemania, enamorado de los fundamentos, no puede aspirar a menos que a una revolución fundamental. O sea, es el hombre otra vez, el giro antropológico, es el hombre el que tiene que hacer esta revolución. ¿Y qué significa esta revolución? Ok, empecemos aquí. La crítica del cielo, esto es precioso de alguna manera, y nos va a informar muchísimo de lo que va a ser la teología de la liberación después. La crítica del cielo se transforma en la crítica de la tierra. La crítica de la religión
en la crítica del derecho y la crítica de la teología en la crítica de la política. Voy a pasar todo lo demás de Marx, pero explico esto. Hablemos del reino de Dios, el concepto del reino de Dios. Si pensamos que el reino de Dios es una idea, muy a lo idealismo alemán, si lo quieres decir de alguna manera, a ese kingdom of God, ese reino de Dios que está desarrollándose hasta el final del eschaton o el eschaton, ¿no? Si lo hablamos así, el problema que tenemos con esto es que entonces es como que esperamos pasivamente y decimos, bueno, cuando Dios quiera que lo traiga. Pero de acuerdo a lo que yo leo en los evangelios, parece que el reino de Dios es inminente. ¿Pero inminente en qué sentido? Es inminente en que ya como que ya está, pero no llegó completamente, ¿no? Es algo como que está en tránsito, pero ya hay algo que estamos viendo. Y Jesús precisamente es ese algo del reino de los cielos. Y cuando Él se va a las moradas de su Padre, Él no dice, se acabó el reino de los cielos hasta que vuelva. No, dice, os voy a enviar a alguien que es llamado el Espíritu Santo, ¿no? Que va a estar con vosotros. Y cuando leemos en Hechos, sobre todo, por cierto, ¿habéis tenido ya la asignatura de Teología Lucana? No, ok. Pues espero que lo expliquen allí, ¿no? Entonces van a hablar de, bueno, pero es que todo el libro de Hechos realmente habla un poquito la continuación de ese reino que Dios estableció, que aún no se ha completado, pero que ya está aquí. Entonces la pregunta es, claro, como evangélicos, yo digo, pues narices, claro que yo me espero tener una relación como la de Abraham, casi, y mejor de hecho, ¿no? Con Dios. Pero de alguna manera parece como que no siempre es así. Entonces lo que Marx está diciendo aquí es decir, no usemos los conceptos idealistas en el sentido, no usemos conceptos que parecen irreales para manipular a las masas y decir lo que tienen que hacer. De hecho, hagamos lo contrario. Dejemos a las masas que traigan a ese reino del Dios. Bueno, él no lo dice así, ¿no? Pero es como decir, dejemos que las masas transformen la historia. Ese es el materialismo histórico que habla Marx de alguna manera, ¿no? Va al revés. No es que Dios se está descubriendo a sí mismo hasta el final y nosotros somos parte del proceso. Es que nosotros somos los que tenemos que transformar a eso. Y de alguna manera, otra vez, es decir, seamos grises. Tenemos que hacer algo como cristianos, ¿no? O vamos a estar simplemente ya, pues, ala, somos pecadores, no se puede hacer nada, no lo intento ya siquiera y de hecho me quedo en cama deprimido hasta que, bueno, que Dios venga. No, o sea, hay un llamado a la actividad y el discipulado de Jesucristo es, y Bonhoeffer lo hablará, qué miedo, porque lo que él hizo no es cosas fáciles, ¿no? Ok, ah, vamos más o menos bien de tiempo. Ok, Nietzsche, después esto ya va a ser mucho más rápido, ya lo verás. Entonces, a ver, Nietzsche. Llegamos a Nietzsche, otro grande. Este es el que hablaba de la hermenéutica de la sospecha, ¿no? Y de alguna, ok, sin meterme mucho, ¿no? Pero de alguna manera lo que está haciendo es decir, todos los poderes que tenemos, sociales, comunitarios, individuales y todo esto, están siendo esclavizados de alguna manera por las instituciones políticas, religiosas que tenemos. De hecho, creo que fue en la genealogía de la moral, él escribe acerca que es muy interesante verlo también, ¿no? Que escribe cuando habla de quién ganó, Judea o Roma. Y dices tú, a ver, ¿en qué sentido? ¿No? Porque en un sentido te puedo preguntar, ¿quién ganó en el Evangelio? ¿No? ¿Ganó Judea o Roma? Bueno, el Imperio Romano no existe. A ver, de alguna manera sí tenemos principios romanos, pero ¿quién ganó? Parece que ganó el Evangelio. ¿Pero el Evangelio en qué sentido? Y de acuerdo a él, claro, él lo define mal, obviamente. Dice, no lo define como Evangelio, lo dice, ganó Judea. ¿Por qué? Porque ahora todos los sacerdotes tienen un resentimiento tan brutal que siempre predican, bueno, lo estoy transformando un poquito, ¿no? Parafraseando, pero es como que utilizan la predicación para esclavizar a las masas el débil en contra del fuerte. Obviamente, si tú dices, ¿quién va a ganar? ¿El templo judío o Roma? Bueno, lo sabemos qué pasó en el año 70, ¿no? La destrucción del templo. Entonces, ¿quién ganó? Obviamente ganó Roma. Sin embargo, es el resentimiento y os lo digo así ya, ¿no? El resentimiento del cristiano, del judío y de otras muchas religiones que están impidiendo a ese superhombre que él llamará Übermensch y todas estas cosas. El superhombre, que es ese ser que se construye a sí mismo como Dios. Y por eso, y esto sí lo quiero leer, dice, ¿no han oído hablar de aquel loco que, con una linterna encendida en pleno día, corría por la plaza y exclamaba continuamente, «¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!»
Como justamente se habían juntado allí muchos que no creían en Dios, provocó gran diversión. ¿Se te ha perdido? Ja, 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 se ríen, ¿no? Dijo uno. ¿Se ha extraviado como un niño? Dijo otro. ¿No será que se ha escondido en algún sitio? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha inmigrado? Así gritaban y se reían al mismo tiempo. El loco se lanzó en medio de ellos y los fulminó con la mirada. Ahora, recordar en esto. ¿No podemos hacer estas mismas preguntas cuando pasó la Segunda Guerra Mundial con los judíos? Hablaremos de ello también con nuestro amigo Moltmann. Y continúa más adelante. ¿Dónde está Dios? Exclamó. Y dice, no, dice, se los voy a decir. Nosotros lo hemos matado. Ustedes y yo. Todos somos unos asesinos. Lo que en el mundo había hasta ahora de más sagrado y más poderoso ha perdido su sangre bajo nuestros cuchillos. ¿Y quién? ¿Quién nos quitará, perdón? ¿Quién nos quitará esta sangre de las manos? ¿Qué agua podrá purificarnos? ¿Qué solemnes expiaciones? ¿Qué juegos sagrados habremos de inventar? ¿No es demasiado grande para nosotros la magnitud de este hecho? ¿No tendríamos que convertirnos en dioses para resultar dignos de semejante acción? Nunca hubo un hecho mayor, y todo lo que el que nazca después de nosotros pertenecerá, en virtud de esta acción, a una historia superior a todo lo que la historia ha sido hasta ahora. Al llegar aquí, el loco se calló y observó de nuevo a sus oyentes, quienes también se habían callado, y lo miraban perplejos. Por último, tiró la linterna al suelo, que se rompió y se apagó, y después dice, llegó demasiado pronto, dijo luego, mi tiempo no ha llegado aún. Ahora, vamos, creo que tengo una más de él. Sí, tengo una más, pero una cosa aquí clara, ¿no? Es decir, si leéis el libro de Lucas y Hechos, que otra vez, que os va a venir, ¿no? Intentar definir qué es el Evangelio de acuerdo a esos, al Evangelio lucano. Porque muchas de las veces que se predica el Evangelio, siempre dice, y vosotros lo habéis matado. ¡Wow! Eso es muy diferente al evangelio que yo entiendo. El evangelio que yo entiendo era, bueno, todos somos pecadores, necesitamos a Dios, la gracia de Dios nos salvó, Él hizo esto a través de esto. Pero de acuerdo al evangelio lucano, parece que el evangelizar es convencer a los oyentes de que tú has matado a Dios. ¿Qué es lo que pasa en este Nietzsche de aquí? Claro, todos lo hubieran leído como, oh, este hombre anticristiano, no sé qué. Pero fíjate, porque de alguna manera lo que está haciendo, ¿no? Es refrendando de quién es el culpable de matar a Dios. En el Evangelio fue físicamente a Jesús. En la filosofía, conceptualmente. Porque lo que va a decir ahora, y lo leo ahora, dice, cuentan también que ese mismo día loco entró en varias iglesias en las que entonó su requiem a eternum, o Deo, ¿no? El requiem del Dios eterno, cuando lo echaban de ellas y le pedían que aclarara sus dichos. No dejaba de repetir qué son estas iglesias, sino las tumbas y los monumentos funerarios de Dios. ¿Recordabais lo que recomendaba Metz a los filósofos del siglo XX con la frase la memoria de Dios? De alguna manera el Evangelio parece como cuando decimos que Dios ha muerto. En el concepto de Nietzsche, no está diciendo Dios como ente existente murió. Él está diciendo, nos los hemos cargado del pensamiento filosófico. Y Metz, que habla de la teología política después, ¿no? Va a decir, tenemos que recordar un poquito y reconocer y honrar que toda la memoria de la historia de la humanidad depende del concepto de Dios. Y esto es parte de lo que quería decir con toda esta primera parte, aunque voy a acabar con estas últimas cuestiones aquí, de que parece que vamos del mito al logos, al naturalismo, y ahora dentro del naturalismo llegaremos a ver algo, que espero que lo podamos ver, que es como que estamos otra vez remitologizando lo que hemos desmitologizado. Y mi propuesta aquí sería, y eso es correcto. Entonces, sí, entonces cuando estemos hablando no de estas cuestiones, no tenemos que tener miedo de escuchar a otras personas hablar como Bultmann, que es que os va a dar el chungo, espero, de alguna manera, ¿no? Cuando leáis su cristología, bueno, o jesulogía, de alguna manera, o cuando hablemos de estas personalidades, porque al final ellos lo desmitologizan, ¿no? Porque lo que pierdes con la desmitologización es el punto claro del mito. Y no estoy diciendo que el mito es una mentira, que Jesús no existió, que esto... No, 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 no. Estoy hablando en la forma en la que el ser humano piensa. Tenemos que aprender a utilizar el lenguaje en el que pensamos y utilizarlo correctamente, una, para no crear ídolos, y dos, para no ser tan extremistas.
Porque lo que pasa ahora con el mundo de la filosofía de la naturaleza, otra vez, vamos a hacer una especie de, ¿cómo se dice en español, castellano? Como mezclar, como hizo un poquito Spinoza, ¿no? Que es ese Dios ahora es la naturaleza, y decir, te estás cargando lo bonito, que ahora, a ver si me acuerdo de decirlo, recordarme que os diga algo de Génesis, ¿ok? Que te estás cargando lo bonito de la realidad que existe. Entonces, espera, vamos allá. Ah, con el, después de este giro antropológico llegamos ahora a esa filosofía de la naturaleza, que la voy a pasar muy rápido y donde ya dice que no es puramente mecanicista o naturalista, ¿no? Es como, vamos a incluir una reflexión sobre cómo el ser humano se relaciona con la naturaleza. Entonces ya, por ejemplo, con Heidegger, ¿no? Tú ya dices, no es yo en contra de todo lo demás, es yo en el mundo que me entiendo a sí mismo, perdón, a mí mismo, y entiendo el mundo. Entonces ya con esa tesis, de alguna manera, estamos en un círculo vicioso. Porque es decir, yo pretendo objetivizar el mundo en el que yo pertenezco y es como que si de alguna manera yo me creo superior a lo que soy. Y otra vez, en la cosa gris aquí es, pues puede que seas tú superior a la cosa en la que estás analizándote. Puede que sí tú seas superior a ese mundo en el que vives. Puede que sí tú te relaciones con el mundo, pero puede que tú seas más que el mundo. Ahora hablemos de eso. Entonces ya no es como, por ejemplo, un mero observador o explotador, otra vez la palabra del poder, ¿no? De Nietzsche y todo, ¿no? O de Marx. No se trata de que nuestra filosofía, el conocimiento, explote o cree esa tensión de poder, sino que ahora somos participantes de estas interacciones de redes, ¿no? De alguna manera. Ok, me voy a pasar de este porque no es tan importante, pero decir solo la frase final de este, porque si Hegel es difícil, este es otro también. No sé si conocéis a Whitehead, pero este es el filósofo del proceso. Y a partir de ahora hay unos teólogos que le llaman teólogos del proceso. Y tengo, ¿cómo se llama este? Ah, os lo digo para que lo sepáis. No, no lo tengo aquí ahora mismo. Vaya, se me acaba de... aquí está. Disculpad. Este libro, bueno, se ve al revés, ¿no? Dice Jacques Derrida, dice las oraciones y lágrimas de Jacques Derrida, de este filósofo. Y este es una especie de teólogo filósofo, John Caputo. ah, Se dice gracioso en español, Caputo. Y este es un filósofo teólogo del proceso. Y una de las cosas que pasa en la teología del proceso es que llegamos a entender como que dice, bueno, como Dios es parte de la naturaleza hasta tal punto que es una simbiosis difícil de explicar, la omnipotencia de Dios ya no es relevante. El que Dios conozca las cosas probablemente es que no. Que Dios nos va a ayudar, bueno, posiblemente lo intenta. Entonces, en todas estas cosas dices tú, pero ¿qué teología es esta? Es muy diferente a la que teníamos antes. Y la pregunta no es decir, la rechazamos ya. La pregunta es, entendamos por qué lo dicen y si es que tienen algo que decir. Y ya para acabar, y esto quizás no lo voy a decir, tengamos preguntas y respuestas, pero simplemente decir una cosa rápida aquí. Y lo podéis leer, y creo que ya está, ¿no? Todo esto de la filosofía llegamos a un problema que le llaman el problema de la ontoteología. Logía no viene del discurso, del razonamiento. Teo, obviamente de Dios. Y onto de la ontología, que es el discurso sobre las cosas reales, las físicas, ¿no? Y el problema es que al final, ¿por qué tenemos una u otra? O una dependencia de Dios, o una simbiosis de lo divino y lo humano. Porque hay una tensión, y esto es lo que realmente quiero decir para finalizar esto. Y quizás, bueno, lo dejo ahí. Y hay una simbiosis en el ser humano que es muy interesante y que tenemos que reconocer. Y es que el ser humano es exactamente, bueno, no lo quiero decir, es un animal
que tiene algo muy diferente de ser animal. Y ese algo muy diferente de ser animal lo hemos llamado a través de religiones, a través de filosofía, como por ejemplo el filósofo que me pasé, que es Bergson. Él habla del elan infinito y después otros hablan del apeirón, ¿no? Como habíamos visto también ese concepto infinito de la realidad. Y después otros hablan de mani, el maniqueísmo y la luz y las tinieblas. Pero es que todos tienen algo que no es físico de alguna manera, pero que es real. O sea que estamos descubriendo, bueno, hay algo que es real físico y algo que es real que no lo es, ¿no? Que eso lo habíamos visto un poquito con Descartes. Pero eso que es real que no lo vemos o que no existe físicamente, es lo que yo creo, y esto es para vosotros que lo reflexionéis, que tiene algo que crea una tensión en el ser humano porque de alguna manera parece que como no debemos de tenerlo. ¿Qué es eso a lo que me refiero? Vayamos a Génesis. ¿Qué pasó? Exacto, exacto, Andreu. ¿Por qué tenemos un árbol en el Génesis? ¿Qué tenemos que... pero, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué es el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Por qué tenemos un árbol que Dios dice no comáis del árbol de la vida eterna? ¿Por qué? Porque de alguna manera uno te tienes que preguntar, ¿no? Bueno, para que yo exista, da igual que seas, ah, como diría, vegetariano, vegano o lo que tú quieras, estás matando. Tu existencia depende de vida. Vida que no la tienes en ti mismo. Vida que Dios ha creado. Y que de alguna manera, da igual que comas carne o que no. Porque sí, porque bueno, de alguna manera tenemos esas categorías éticas, ¿no? Donde dices, bueno, el animal parece que siente más que una planta, ¿no? Pero últimamente, simplificando todo este concepto, para que yo viva, yo necesito de cuestiones que tienen vida. Plantas, frutos, animales, pescado, lo que tú quieras. Y de alguna manera parece como si... ¿Por qué tenemos esa conciencia donde decir, pero Dios mío, ¿cómo puede ser que tú creas un monstruo tan horrible como el tiranosaurio Rex que desgarra toda la carne de otros animales? Pobrecillos, ¿no? O sea, ¿no es interesante pensarlo? O sea, si queremos cantar en el Kumbaya de el león anda con las ovejas, en el mundo escatológico, en la ciudad final, no, o sea, tenemos todo eso, pero la pregunta es, ¿pero no duele un poquito al cristiano pensar que Dios creó estos animales, que son específicamente diseñados para hacer el daño más aniquilador posible? Y dices tú, bueno, ¿qué pasa si ahora cambiamos la categoría del argumento? ¿Qué pasa si decimos que te duele cuando tú matas una araña en tu casa? A mí no. De hecho, yo espero matarlas tan pronto como las vea. Y es que hay una cuestión que es que de alguna manera somos categóricamente como una araña y categóricamente no, porque tenemos el conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Y ¿qué decimos con eso, no? O sea, bueno, venga, Andreu, dale. Hay unos ritos de tribus que cuando cazan un animal, bueno, tienen que hacer una de historias increíbles para reconciliarse o tener paz por haber matado a un animal, un mono o algo para comérselo. Y es todo un sentimiento que hay que gestionar a raíz de esto. Bueno, y después, no, que yo siempre he pensado esto muy cierto, pero que el problema para mí, siendo muy reduccionista, la solución a la Biblia es como el camino para reconducir, para reconciliarnos con la gran rotura que nos provoca la conciencia. O sea, que es la solución. Bueno, pero eso ya no es filosofía, pero yo pienso que esto es un problemón, pero que si la Biblia te ayuda a reconciliarte, a rehacerlo todo, es como un manual para arreglar ese gran problema que tenemos como ser tan diferente, animal tan diferente. Sí, desde luego, Andreu. Y yo creo que alguna vez también los cristianos hablamos de el sacrificio de Jesús, pero no sabemos ni lo que decimos. Porque nunca hemos sacrificado animales. Y otra vez, como había dicho en la otra ocasión, yo pido una hamburguesa en McDonald's y a mí me la dan y no lo pienso. ¿Denise? Sí. Quería hacerte una pregunta. Después de Hegel y el cambio que hay, cierto, a la razón, por decirlo de alguna forma, desde el fideísmo absoluto a la razón, vuelve a haber
un filósofo teólogo que vuelve al fideísmo como era antes de Hegel, o desde ahí en adelante solo como Kierkegaard o Kant, era más un fideísmo más razonado, por decirlo de alguna forma? Bueno, muy buena pregunta. Sí y no, como siempre, ¿no? Sí y no, porque va a haber, por ejemplo, una persona como Martin Kaller, que lo que vamos a ver en el estudio del Jesús histórico, que él dice, mira, no se puede llegar a entender todas estas cosas del Jesús histórico, así que vamos a entender al Jesús divino, como lo hemos recibido. Hablaremos de eso en otra ocasión. Filosóficamente, sí, sí que los hay. De hecho, hay algunos apologetas que quizás os suenen. William Lane Craig, es un americano filósofo analítico más que nada, que es muy cerca del teísmo. El teísmo en sí es muy aristotélico, de alguna manera. Entonces es como que sí vuelven otra vez a eso, pero de alguna manera todo se ha complicado tanto que es decir, incluso si quieres volver a lo que era antes, ya no puede ser lo mismo. Y de esto se trata también todos estos preámbulos, porque decir, ahora que entendéis, otra vez, esto nada, es un paseo para recordar, como dicen no como dicen en la película, pero esto es un paseo de la filosofía, no estamos metiéndonos realmente dentro. Y lo que se trata aquí simplemente era decir dos cosas. Parece que antes teníamos un conocimiento que no nos importaba mucho que fuese crítico. Después lo hicimos más crítico. Y ahora llegamos a un conocimiento que desesperadamente necesitamos un conocimiento mítico otra vez, pero tiene que ser crítico. Y entonces el asunto aquí es decir, no se trata de decir que no a todo quisque, se trata de decir, pero ¿cómo lo entiendo ahora? Y de alguna manera, yo creo que se podría describir así. Tenemos que tener el anhelo de tener una relación con Dios como Abraham, sabiendo que Dios se ha revelado no como Abraham, sino como Jesús a nosotros, sabiendo que tenemos que depender de los testimonios de personalidades como los apóstoles, y sabiendo que entonces, si esto es así, la única manera que entendemos la revelación de Dios, con comillas, es la iglesia de Dios. Entonces vivimos por el testimonio de los apóstoles que han vivido con Jesús. Y por eso todo esto acaba en qué? Todo esto es hermenéutica. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo 10 minutos más si queréis, pero si ya tenéis que iros, los que queráis iros, a sentiros con esa libertad. Voy a parar esto, pero ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, yo misma, es que antes de estudiar en la facultad, siempre tuve como muchas dudas, cuestionaba mucho todo. Soy hija de pastor, crecí en un hogar cristiano, ¿verdad? En un contexto latinoamericano, donde era porque es así y es así, la Biblia lo dice y no hay mucho que cuestionar, porque es incredulidad. Y claro, tuve estudios seculares, pero no tienen que ver con la teología, ¿verdad? Y cuando llego acá y comienzo a profundizar un poco más en mis conocimientos, se ampliaron esas preguntas. Y por un momento tuve miedo de tener tantos cuestionamientos en mi cabeza. Y cuando comenzamos con filosofía, yo no entendía mucho, era como, ok, pero ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? Pero cuando vas comenzando a profundizar y también los teólogos, ¿cierto? Sobre todo los del siglo XX y bueno, lo que hemos estado viendo, lo que te das cuenta tantas influencias que hoy día y prácticas en nuestra iglesia, en nuestro pensamiento cristiano que tenemos, que arrastramos de una mezcla de muchas cosas desde la filosofía antigua hasta ahora. Pero hay algo que aprendí que lo quería comentar y que es porque me gusta mucho esta materia y es porque ya no tengo miedo a cuestionar, siento que eso no disminuye mi fe en Dios. Creo que yo como persona, digamos, hay gente que no le cuesta, pero a mí yo necesito entender un poco más, sabiendo que sí la fe hace algo muy importante en ese conocimiento, porque hay cosas a las que yo no puedo llegar con mi intelecto, ni con mis preguntas, ni respuestas, pero sí que no tengo miedo a tener una fe más razonada. Así que Muy nada, eso bien. quería comentarlo porque creo que es importante no
creo que soy fideísta en cierta forma, o sea, Sí. creo en Dios absolutamente, creo que Él puede sanar a alguien instantáneamente, pero también creo que hay cosas en las que podemos pensar, podemos razonar, usar nuestra mente, lo que Dios nos ha dado, las preguntas. Así que nada, quería como comentarlo porque... Muchas gracias, Denise. Y es verdad, de alguna manera, lo que nos hace, otra vez, entenderlo en el contexto, divinos, no Dios, ¿no? Pero lo que nos hace así es precisamente la conciencia de entender, la capacidad de entender lo que Dios ha hecho en el mundo. Un perro probablemente, obviamente no lo sé, pero probablemente no se va a cuestionar por qué corro por aquí, por qué hay un camino, quién lo creó. Nosotros sí, y tenemos algo que al final, a lo que lleva toda esta discusión es completamente a la humildad y a la adoración de Dios. Sí, Andreu. No, que yo me identifico mucho también con lo que dice aquí la compañera, porque hay preguntas que uno se hace y por otro lado, y a veces se siente como medio culpable de que le son. Por ejemplo, que Sócrates, él murió por sus propios principios. Él podía haberse ido, pero él dice, no, yo prefiero morir antes de renunciar a mis... Y eso pasó 300 años antes de Jesús. Y muchas cosas de Pablo, yo veo calcado el mito del carro alado, del alma irascible, yo lo veo, oiga, esto es el mito del carro alado. Y en parte conocemos y en parte profetizamos, esto a priori y a posteriori. Veo también el conocimiento, a veces vemos la sombra de lo que realmente es, eso es el mito de la caverna, y lo veo clarísimo. Y lo veo, pero después veo que también son ventanas misiológicas, que tiene una razón de ser, y que hay cosas que compartimos con todos, y la Biblia nos permite conectarlas con Dios, pero bueno, hay cosas que, pero a veces me pellizco, oiga, Señor, no será aquí el enemigo que me está liando, tal. Pero yo me identifico con la hermana porque te vienen esas preguntas. Y después lo que quería era decir de que el, el, he faltado un poquito toda la visión que nos dan los descubrimientos científicos, porque todo este viaje del sujeto también tiene mucho que ver con la revolución científica que lo menciona en el viraje antropológico de Kepler, Galileo Galilei. Sí. Y después hay otra cosa que ahora se está abriendo una ventana enorme, que es con la física cuántica. Bueno, lo que Claro. era el cálculo infinitesimal de Newton, pues claro, es que el hombre creía que lo podía explicar todo con las matemáticas, pero después Einstein dijo, que las matemáticas nos demuestran que no tenemos ni idea de nada, o sea, que lo que sabemos es una milésima parte de lo que hay y que lo que hay es muchísimo más y que nuestra unidad de medida, que es la velocidad de la luz, es insignificante, es súper mala esa medida, porque el universo tiene miles de millones de años de luz, o sea que lo que tú consideras instantáneo es súper lento para calcular la realidad. Y la realidad es todavía totalmente desconocida y vuelve al hombre que se había enaltecido, se había ensoberbiado, se había creído un Dios. Pues mira, de Dios no tienes nada, es un ignorante. Humíllate ante el Señor y Él te exaltará porque no sabemos nada. Y esta es una ventana que se ha abierto y hay mucho por hacer en teología porque Dios está poniendo otra vez al hombre y a su conocimiento en su lugar y no para humillarnos, pero a lo mejor para que dejemos de estar tan perdidos pensando de que lo sabemos todo y que podemos hacer como Nietzsche, que nos podemos cargar a Dios, porque ya sabemos tanto que para qué Dios, pues no sabemos nada. ¿Y para qué Dios? Pues para mucho, para todo. Y es un trabajo que si no lo hacemos nosotros, de poner Dios en su lugar, porque es que la ciencia lo ha puesto en su lugar. Y hay que hacer todo el trabajo, que yo no creo que venga primero el pensamiento, primero viene el conocimiento del mundo. Y del conocimiento del mundo empiezan las reflexiones, y de las reflexiones viene todo. Y nosotros también tenemos que hacer este viraje que están haciendo por muchos lados del lado destructivo, y nosotros lo podemos hacer constructivo, pues que Dios nos lo ha puesto en bandeja con todo lo que nos ha presentado para hacer un trabajo buenísimo, para evangelizar de una forma brutal. Ahora que Dios nos está dicho, mira, toda esa locura era una locura, era una ficción de conocimiento, el conocimiento verdadero, me necesitáis. Bueno. No sé, lo siento, soy un poco así. No, absolutamente, desde luego, sí. Voy a decir este último comentario por respecto a todos vosotros y con el tiempo. Podemos acabar aquí, seguiremos la semana que viene, pero un último comentario. Que haya similitudes en la Biblia con otras filosofías, pensamientos, narrativas, y las vamos a ver, por ejemplo, en el Enuma Elish, ¿no? O Gilgamesh y todas estas cosas. Vais a ver que al final el propósito del escrito es muy diferente y necesitamos entender el contexto. Por ejemplo, la pregunta de quién es la serpiente en el árbol
cómo una serpiente habla y todo eso, cuando entiendes el contexto histórico y cultural de los sumerios, al final entiendes por qué podría haberse escrito de esa manera. ¿Quiénes son las serpientes? Los Anunnaki. ¿Quiénes son esos dioses que se presentan con esa forma de serpentina? Entonces dices, oh, pues yo pensaba que era una serpiente que hacía... Dices, pues mira, no lo sé, otra vez, humildad, quizás. Pero esto tiene una explicación muy interesante, porque al final incluso el verbo hebreo de la serpiente y todo se utiliza como verbo, como objeto literario, como serpiente, como nombre sustantivo, y todo esto para decir para jugar un poquito lo mismo que en la poesía de los salmos. Ah, todo esto son obras literarias que nos están diciendo algo muy interesante y que no nos están diciendo, vamos a creernos en estas cosas que no existen. Pues igual sí existen, y yo creo que sí, pero hay que saber cuándo existen y cuándo no. Y hay que saber cuándo leer las cosas. Y al final el propósito de todo eso es decir, ese conocimiento divino de la serpiente que pensaba que íbamos a ser como Dios, esos Anunnaki, esos sumerios que pensaban, bueno, es porque tú no conoces, esos científicos racionalistas, esos nietzscheanos que dicen, es que si tú supieses, al final en el momento que sabes, dices, oh, el conocimiento de Dios es mucho más superior. Y por eso tenemos esa eternalidad en nuestro corazón que nos pide y nos dice, yo realmente sé lo que es bueno, pero no lo hago. Y ahí está el concepto del Evangelio. Porque da igual a quien tú le digas eso, si alguien tiene cáncer, siente en el sentido de, pero me siento que es injusto. ¿No? Samuel. Profesor, só uma questão mais prática, Ujú. porque percebi que todo o horário ha cambiado. ¿Ah, sí? Teníamos 20 aulas e agora temos um calendário com 6 ou 7 aulas. Ah, sí. Sí, Isso é intencional, sí. porque penso que é um dano, porque não sei como vamos a ser, vamos fazer leituras e refletir por nós outros. Penso que as classes são a maior riqueza deste mestrado e penso que é uma pena não podermos ter mais classes. Claro que a obrigatoriedade de assistir a todas, eu compreendo, não é possível, para mim também não é, mas tê-las eu penso que seria muy importante más. Samuel, Solo cuestiono. no, Samuel, muchas gracias. De hecho, me siento apreciado por eso. Gracias por eso. Mi intención era tener, no sé si eran 20 clases o cuáles fueran, pero me han dicho que es mucho. Me han dicho que es mucho, que tengo que reducirlas y que la gente protesta. Y digo yo, pues si todos protestan, pues a mí me viene bien también, así que... No, Pero de verdad, mira, poder es súper... profesor, no lo creo que alguien proteste de ter muitas classes. Podemos protestar de ter que asistir a todas en síncrono. Isso é difícil. Agora, de ter as classes, não lo creo, ao contrário. E depois con la otra asignatura que vamos a tener, no hubo cambio nenhum. Tenemos 8 o 9 clases. Con esta Sí, que es para sí. mí más difícil, más complexa, más rica, que exige más lecturas. Es importante de ver este cambio, esta partilla, ver las clases. Por eso, si la dirección de la universidad dice que son muchas, nós vamos escrever a dizer que não são muitas. Por favor, sí. Si queréis más... Porque, Josué, eu sou um dos que fiz na avaliação, escrevi ao reitor a dizer, bravo, estupendo, lecturas de más, mas as classes muito ricas. E eu sei que houve colegas que disseram, mas não conseguimos assistir a 80% das classes em síncrono. Não há problema. Aí eu creio que não há problema, mas não la tenerlas, penso que é muito pior reduzir esta asignatura a 6 clases em síncrono, penso que é muito pouco, muito pouco. Pues Samuel, otra vez, me siento muy honrado. Gracias a decírselo a la universidad, porque otra vez estamos, realmente esta es la primera sesión. Creo que ellos en la universidad están pensando, ponemos más, ponemos menos, completamente no clases, sí clases. Entonces, ahora es el momento de proveer un poquito de feedback, ¿no? Y eso, decirles, si queréis más, yo estoy dispuesto, me encanta hablar de estas cosas y no tenemos, y de hecho, después de la semana siguiente, yo voy a hablar mucho menos, es más diálogo con todos vosotros de lo que habéis leído. Esto es simplemente fuerte porque entiendo que no todo el mundo viene con estos conocimientos ya
de antemano. Pero, en fin, me Josué. siento honrado. Muchas gracias. Sí, Carlos. Sí, yo creo que el tema, bueno, esto ya más a nivel dirección, porque yo fui una de las personas que envió un mensaje para que no existiera obligatoriedad Mm, para reprobar una asignatura con ciertos porcentajes síncronos. Pero yo sí, creo que el tema no pasa por tener menos horas contigo o con cualquier profesor. El tema pasa por esa obligatoriedad. De hecho, yo sugería de que si alguna persona no puede estar en la clase presencial, que haya un botón en la plataforma que diga vi la clase después. ok. Entonces, porque no tiene que ver con que si yo quiero o no quiero estar, tiene que ver que a veces no se puede estar. Ok. Aprecio eso también, Carlos. Que sepáis que es mejor que lo digáis vosotros porque mi padre nunca me escucha. Así que, ¿qué le voy a hacer? Dice que es nepotismo, así que es mejor no escucharme nunca. Pero si podéis decírselo a ellos, mejor. Elizabeth. Y un pequeño alcance, Josué, al respecto. Al curso anterior, por ejemplo, uno de los docentes realizó clases libres, ¿no? Porque quizás si hay un grupo, seamos realistas, ¿no? Hay un grupo que sí deseamos como que tener más espacios de Sí, clase. Hay otro grupo que quizás tampoco, ¿no? Y cada uno es libre de decidir. Entonces, y tampoco podemos ir en contra de los reglamentos que ya están estableciendo en un orden. Entonces pienso que desde un pensamiento equilibrado podría hacer lo que hizo el maestro en el curso anterior, realizó clases libres. Entonces quienes deseaban se conectaban y no era ok, obligatorio para todos. Entonces creo ok, que personalmente también me gustaría tener más clases. El ok. tema quizás que era demasiado, bueno, al menos yo sí lo sentí un poquito, es en cuanto a los trabajos de algunos cursos del cuatrimestre anterior. O sea, eran trabajos constantes, era como que 3 libros de cada 200 hojas, más mapa mental, más evaluación. O sea, el tema fue ese, el tema del trabajo, no nunca de las clases como tal, ¿no? Sino de demasiado trabajo. O sea, no había forma de poder terminar de leer todo al 100% y no sé, al menos yo, sí, quizás todos aquí leen un montón, yo no solo leo, también tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas, entonces no me daba el tiempo, no era realmente posible. Pero el tema de clases no, entonces quizás el alcance para cerrar es que puedas realizar las clases libres y quienes Claro. deseen se conectan y quienes no, pues tampoco tienen problema alguno, ¿no? Ok. Porque, Pues voy a mirar y Josué, hablar esto con la universidad. Josué, lo problema nunca fueron las clases. Ok. No. Foi uma assinatura de 5 créditos, que Sí. são 125 horas, trabalharmos 300. Ah, Isso sim é difícil. Agora, clases, lo creio que é essencial, a riqueza deste máster. Eu já he hecho muitos dos másteres de ya. lecturas, meditações, tudo solo. Não é isso que queremos. Queremos esta partilha, e lo refuerzo. Queremos esta partilha, lo penso que é essencial. Pues otra vez, eso me honra. Muchas gracias por los comentarios. Por favor, decírselo a la universidad. Voy a hablar también por mi parte de estos comentarios que recibí, aunque otra vez mi padre no me escucha. Así que haré lo que pueda hacer. Pero Cómodos. hablamos la semana que viene. Sería el viernes, creo que es, ¿no? Viernes, eso. Ok, pues ya respeto el tiempo vuestro. Muchísimas gracias por vuestro diálogo y nos vemos la semana que viene. Gracias. Profesor, Adiós. Bye. profesor, Sí, dime. una pregunta. Sí. Que como esto está grabado, se lo pones a tu padre. Muy buena idea. Muy buena idea. Pues se lo pasaré, claro que sí. Claro. Y es el alumnado. Ok, perfecto. Bendiciones, buena Venga, buena semana. semana. Hasta luego. God bless Bye. you.